Una investigación rutinaria sobre desapariciones en los bosques nevados cerca del lago Superior en Ontario lleva a 3 experimentados guardabosques canadienses a enfrentarse a una amenaza ancestral, oculta bajo la nieve y las leyendas locales, el Wendigo. La ventisca golpeaba el parabrisas con furia mientras el vehículo avanzaba trabajosamente por el sendero estrecho y cubierto de nieve que conducía al corazón del bosque, y aunque estábamos acostumbrados al clima inclemente del norte de Ontario, aquella tormenta tenía algo distinto, un peso denso en el aire, como si la misma naturaleza advirtiera que no debíamos continuar, pero mis compañeros no lo mencionaron en voz alta, al igual que yo, estaban demasiado concentrados en el mapa y en los. Si disfrutas de este relato, suscríbete y deja tu like. Lo que viene a continuación te pondrá los pelos de punta. Informes que habíamos recibido la noche anterior, 3 excursionistas desaparecidos sin dejar rastro, ninguna señal de campamento, sin pistas, solo silencio. La base había perdido contacto por radio con ellos hace 3 días, y la patrulla anterior, enviada a buscarlos, jamás regresó, por lo que la presión sobre nosotros era evidente, aunque no habláramos de ello, lo percibíamos en nuestras miradas esquivas y en los gestos contenidos, en la manera en que uno de ellos revisaba su rifle con más frecuencia de lo habitual, como si intuyera que en esta ocasión no solo nos enfrentaríamos a el frío o los lobos, sino algo distinto, algo más primitivo. Estacionamos junto a una torre de observación abandonada, oxidada por los años y por el hielo, un esqueleto de metal que crujía bajo el viento helado, y comenzamos a caminar, hundiendo nuestras botas en la nieve que llegaba casi hasta las rodillas, con las linternas encendidas a pesar de la luz grisácea del mediodía, pues la tormenta oscurecía el paisaje y reducía la visibilidad a menos de 20 metros, con los árboles erguidos como centinelas inmutables a cada lado del sendero. Las primeras horas transcurrieron sin incidentes, salvo el agudo crujido del hielo bajo nuestros pasos y el murmullo del viento entre las ramas, pero alrededor de las 3 de la tarde, cuando el sol ya comenzaba a caer más allá de las copas ennegrecidas, un sonido rompió la monotonía del silencio, un grito humano, largo y desgarrador, proveniente del este, tan claro que todos nos detuvimos al instante, y aunque nos miramos entre nosotros en busca de una explicación racional, sabíamos que nadie tenía una. ¿Has oído eso?, preguntó uno de mis compañeros, pero su voz era apenas un susurro, como si temiera ser escuchado por algo más. Asentí sin decir palabra, y los 3 giramos en dirección al sonido, adentrándonos en una zona más densa del bosque, donde los árboles se apretaban unos contra otros, y fue entonces cuando encontramos las huellas, enormes, con una forma alargada y antinatural, como si una criatura de tamaño descomunal hubiera caminado descalza por la nieve, dejando a su paso surcos profundos y huellas irregulares, solo de salida como si hubiera surgido desde la tierra misma, y aunque tratamos de convencernos de que podían ser marcas dejadas por algún animal arrastrando ramas o por el viento erosionando el suelo, sabíamos en el fondo que no era así, que algo las había dejado allí deliberadamente. Continuamos avanzando, más despacio ahora, con la respiración contenida y los sentidos al límite, y fue en ese momento, justo cuando la luz comenzaba a desvanecerse por completo, que lo vimos, entre los troncos, muy lejos, una figura alta, desproporcionada, más parecida a un poste cubierto de piel que a cualquier ser humano o animal, inmóvil, observándonos con lo que parecían ser ojos incandescentes que destellaban débilmente bajo la nieve, sin parpadear, sin moverse, como si fuera parte del paisaje, al mismo tiempo, algo completamente ajeno a él. Parpadeé y ya no estaba, solo quedaba el rastro de su presencia en nuestros cuerpos tensos y en la súbita certeza de que habíamos sido vistos, que aquello sabía que estábamos allí. Relatos como este son parte de nuestro libro en Amazon. Encuéntralo en la descripción. La noche cayó como una losa sobre nosotros, sin transición suave, como si el cielo se hubiera cerrado por completo en un solo instante, y con ella, la ventisca se transformó en una muralla blanca y furiosa que nos obligó a detenernos y a pegarnos entre nosotros para no perdernos en medio de aquel torbellino helado, donde la luz de nuestras linternas apenas alcanzaba un par de metros antes de desvanecerse entre los copos. El viento nos golpeaba haciéndonos retroceder un paso por cada uno que avanzábamos, girando sobre nosotros mismos sin saber si caminábamos en círculos o si nos alejábamos aún más de cualquier punto de referencia que pudiéramos haber tenido alguna vez. Intentamos usar la brújula, intentamos gritar nuestros nombres para confirmar que seguíamos juntos, pero el viento se tragaba las voces, y la aguja giraba sin sentido, hasta que uno de mis compañeros alzó la voz con fuerza,
y dijo que debíamos buscar refugio en la vieja cabaña forestal que aparecía en los mapas antiguos, una estructura abandonada hace años que, según los registros, debía estar a no más de 3 kilómetros al norte, pero al mirar alrededor, todos sabíamos que no teníamos forma de saber si ya habíamos pasado junto a ella o si nos alejábamos cada vez más con cada paso torpe que dábamos sobre la nieve que ya nos llegaba al muslo. Fue entonces cuando la escuchamos por segunda vez, esa voz, tan humana, tan conocida, idéntica a la de mi compañero, llamándonos desde algún punto a nuestra derecha, pero lo extraño, lo verdaderamente inquietante, era que él estaba justo a mi lado, encorvado, con la bufanda cubriéndole la mitad del rostro, y su respiración formaba columnas de vapor, y aún así, escuchamos su voz llamándonos desde la distancia, con un tono apremiante, roto, como si necesitara ayuda urgente, y durante un instante eterno, los tres quedamos inmóviles, sin saber qué hacer. Uno de ellos se adelantó antes de que pudiera detenerlo, gritó su propio nombre como si con ello pudiera romper el hechizo o confirmar que era otra persona con su misma voz, pero en el fondo sabíamos que no lo era, que eso que nos llamaba desde la niebla sabía exactamente cómo sonar, cómo provocar nuestra empatía y nuestra desesperación, y lo siguiente que supe fue que la figura de mi compañero se perdía entre los árboles cubiertos de escarcha, tragada por la tormenta como si nunca hubiera estado con nosotros. Corrimos tras él, o al menos eso intentamos, pero mi otro compañero tropezó, cayó, y al incorporarse, ya no podía verme, y yo tampoco podía verlo con claridad, solo una silueta que se movía a tientas en dirección opuesta, así que le llamé a gritos una y otra vez, pero la única respuesta fue un eco retorcido, deformado, que devolvía mi voz como si algo la masticara antes de escupirla de vuelta, y comprendí, demasiado tarde, que aquello también sabía imitarme a mí. Desde entonces, estuve solo, o eso creí, porque algo me seguía, algo dejaba huellas a mi alrededor que se borraban en segundos, algo que silbaba suavemente cuando cerraba los ojos por un instante, algo que repetía las últimas palabras de mis compañeros con un tono gélido, hueco, como si las emociones humanas fueran solo sonidos aprendidos por imitación, sin comprenderlos, y fue durante uno de esos momentos, cuando intentaba refugiarme bajo un saliente rocoso y encender una bengala con manos entumecidas, que lo vi de nuevo, mucho más cerca que antes, apenas a unos metros de distancia, al otro lado de una cortina de nieve agitada por el viento, de pie entre los abetos, con su cuerpo imposible, retorcido como una figura de ramas secas unidas por tendones podridos, y su rostro, si se le podía llamar así, era una máscara de carne desgarrada, sin ojos visibles, solo una cavidad abierta que vibraba levemente con cada sonido que emitía. Me paralicé, sin atreverme a moverse ni a respirar, mientras aquella cosa se acercaba con movimientos lentos, como flotando entre la ventisca, y cada paso parecía arrastrar la oscuridad consigo, borrando el mundo a su alrededor, hasta que, sin razón aparente, se detuvo, ladeó la cabeza con un gesto animal, y luego desapareció entre los árboles como si nunca hubiera estado allí, dejándome solo, temblando, con el eco de mi propia voz repitiéndose una y otra vez desde todas direcciones, como si el bosque entero se hubiera convertido en una caja de resonancia para mi miedo. Este vídeo es posible gracias a nuestros miembros. Gracias por hacer esto posible. Corría a ciegas entre ramas que parecían garras, con la nieve al cuello y los pulmones ardiendo, sintiendo en la nuca el aliento de algo que no dejaba huellas pero sí cicatrices mentales, algo que no necesitaba correr porque siempre estaba a un paso detrás de mí, como si supiera a dónde iría antes de que yo mismo lo supiera, y cada vez que tropezaba, cada vez que caía sobre el hielo roto o contra una raíz traicionera, podía jurar que escuchaba una risa lejana, que vibraba con el viento, con la maleza, con mis pensamientos rotos por el pánico y la extenuación. No sabía cuántas horas llevaba huyendo, si era aún la misma noche o si había pasado un día entero desde que vi a mis compañeros por última vez, pero mi cuerpo empezaba a ceder, y la sensación de tener a ese ser detrás, tan cerca, tan real que podía sentir el crujir de la nieve bajo sus extremidades antinaturales, me obligaba a seguir avanzando, porque el instinto primitivo de supervivencia era lo único que me quedaba, y cuando ya pensaba que no habría refugio, que no habría respiro, vi entre los árboles la silueta oscura de una estructura, una cabaña cubierta de nieve, inclinada como si estuviera cansada de resistir los inviernos, pero firme aún, en mitad de la nada. Me lancé contra la puerta sin pensar, derribándola con el hombro, arrastrándome dentro y cerrándola a mi espalda con un tablón que encontré tirado, clavándola a la fuerza con clavos oxidados y la culata del rifle,
mientras jadeaba como un animal herido, sintiendo como cada sonido exterior se volvía más nítido, más cruel, como si ahora que estaba bajo techo, aquello que me cazaba quisiera recordarme que no había fronteras entre su mundo y el mío, que no existía puerta que no pudiera atravesar, que no había silencio que no pudiera llenar con susurros hechos con las voces de los fallecidos. La cabaña era una prisión de madera húmeda y vigas astilladas, con el suelo cubierto de hojas secas y restos de muebles partidos, y aunque no había ventanas, la luz se filtraba por las rendijas, iluminando formas que no deberían estar allí, manchas que se movían cuando no miraba, sombras que parecían más gruesas que la oscuridad normal, y cada crujido, cada gemido de la madera al enfriarse, se sentía como una pisada, como un dedo invisible recorriendo las paredes mientras yo me acurrucaba junto a la chimenea vacía, tiritando no solo por el frío sino porque ya no confiaba ni en mi mente, ni en mis sentidos, ni en el sonido de mi propia respiración que, a veces, parecía venir de otra garganta. Durante horas, o días, no lo sé con certeza, escuché como algo se arrastraba alrededor de la cabaña, a veces caminando sobre dos patas, otras veces reptando como un ser sin forma definida, golpeando con suavidad las paredes, arañando la madera con garras, imitando con grotesca perfección las voces de mis compañeros pidiendo ayuda, y suplicando que les abriera, y la mía, sí, la mía, repitiendo las mismas palabras que había gritado horas antes en la tormenta, como si aquella cosa hubiera grabado mi desesperación y la usara como un conjuro para quebrarme, para hacerme salir. En algún momento, creo que encendí una bengala, una de las últimas que me quedaban, y su luz rojiza llenó la habitación con un resplandor sucio y antinatural, proyectando sombras que se movían solas, que se estiraban hasta el techo y volvían a encogerse como si tuvieran vida propia, y fue en ese momento, en medio de aquella penumbra carmesí, que vi al Wendigo parado justo al otro lado de la pared, sus ojos atravesando una rendija como carbones apagados, su boca abierta en una sonrisa sin labios, sin carne, solo una fila interminable de dientes finos como agujas, y no gritó, no habló, simplemente esperó, como si supiera que el miedo haría el trabajo por él, como si supiera que yo, en algún momento, cedería y abriría por fuera. Pero no lo hice. Me cubrí los oídos, recité en voz alta fragmentos de canciones que mi madre me cantaba cuando era pequeño, conté hacia atrás desde 100, recé en todos los idiomas que recordaba, me abracé a mí mismo mientras el frío se volvía insoportable y la oscuridad se espesaba, y así, de alguna manera, sobreviví hasta el amanecer, o hasta lo que creí que era el amanecer, porque la luz entró de golpe, sin transición, y todo sonido cesó como si el bosque hubiera exhalado al fin, como si la criatura se hubiera desvanecido con la noche, dejando tras de sí solo silencio y un olor persistente a carne podrida. Si te está gustando este relato, suscríbete. Y recuerda que comentando nos ayudas a llegar a más gente, siempre os leemos a todos. Si no sabes qué comentar, siempre puedes poner misterioso en los comentarios. No recuerdo quién me encontró, ni cuánto tiempo estuve encerrado, solo sé que desperté en un hospital, con la piel quemada por el frío y los ojos inflamados por el esfuerzo de mantenerlos abiertos tanto tiempo, y cuando preguntaron qué había pasado, dije que nos habíamos perdido, que había habido una tormenta, que mis compañeros perecieron congelados, y lo creyeron, porque era más fácil que afrontar la verdad, una verdad que aún me persigue en sueños, que se asoma cada vez que cierro los ojos y escucho un crujido en la noche, porque sé que el Wendigo sigue allí, en esos bosques helados, esperando, escuchando, imitando, y que un día, cuando alguien vuelva a adentrarse demasiado lejos, su voz volverá a escucharse en la ventisca, llamando, con la voz de los que ya no están. Si te ha gustado este relato, aquí tienes otro que te pondrá los pelos de punta. Si buscas historias más intensas, en nuestro canal de relatos largos te esperan narraciones de más de 1 hora. Y si quieres llevar el terror contigo, nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas. Buenas noches, desde Terreno Misterioso.